gracias en esta tarde Father, we thank you this afternoon por concedernos la vida, for giving us life, por darnos este día como una oportunidad giving us this day as an opportunity para unificarnos a tu iglesia to be unified to your church y juntos honrarte y glorificarte. and to together worship and adore you. Gracias por cada vida presente We thank you for every life that is present, y te damos gracias por aquellos que no han podido llegar el día de hoy. and we thank you for those that even weren't able to make it today. Pedimos que tu bendición llueva sobre cada familia. We'd ask that your blessing would reign over each family. Hoy con reverencia queremos callar para escucharte. With reverence, we want to be quiet before you Háblanos como lo has estado haciendo. so that you may speak the way that you have been Que speaking, el poder de tu Espíritu Santo that the power of your Holy Spirit traiga las convicciones que necesitamos. would bring conviction to what we need. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Hoy en esta tarde So this afternoon, quiero continuar con lo que hemos estado compartiendo últimamente. I'd like for us to continue on what we've been talking about recently. Y hoy te voy a hablar acerca de la estructura de una iglesia con propósito. And today I'd like to talk about the structure of a church with purpose. Muchas veces A lot of times, los creyentes believers, tenemos una idea We have- equivocada we have perhaps a misconception de lo que es la iglesia. of what church is. Y aún ignoramos And we even ignore la parte que nos corresponde dentro de la iglesia. the job that belongs to us inside the church. Una de las ideas One of the ideas que tenemos that we have de la iglesia of the church es poder llegar el domingo is to come on Sundays y participar de una reunión and participate in a service y irnos y decir, fuimos a la iglesia. and then leave and say, well, I went to church today. Eso es lo que tradicionalmente tenemos como idea de iglesia. That's what we traditionally have as the idea of church. Otros tienen la idea de que iglesia es el edificio, Or others say that church is the building. pero ninguna de las dos cosas es correcta, But neither of those are correct porque la iglesia because the church somos nosotros. is us. Escucha, voltea a tu alrededor. Please turn to the person next to you, La persona que está a tu lado, and the person that's next to you, la que está atrás de ti, enfrente de ti, or the one that's behind you or in front of you, esos somos la iglesia. they are the church. Entonces, iglesia no es el edificio That means that the church is not just the building, y la iglesia no es lo que hicimos hace un rato. and church isn't what we did a few minutes ago. La iglesia adoramos a Dios. The church worships Tú y God. yo, You and I, tú y yo exaltamos a Dios. we exalt God. ¿Ok? Este edificio no puede exaltar a Dios This building can't exalt God porque es materia, because it's material. pero nosotros somos espíritu But we are spirits, y los que adoran a Dios en espíritu and those that worship in spirit es porque reconocen que Dios es espíritu. is because we recognize that God is spirit. Si nosotros no pasamos de ese nivel de entender que Dios es espíritu y nosotros también somos espíritu, So if we don't move on from that level of understanding that we are spirits and God is spirit, siempre vamos a reducir a Dios a los instrumentos y a lo que hacemos dentro del edificio. then we'll always just reduce God to instruments or things that we do inside of church. Entonces se deforma la idea de lo que es la iglesia. And then the idea of church is deformed. Di conmigo bien fuerte, So say with me together, la iglesia the church somos todos nosotros. is all of us. Ok, entonces entendiendo que la iglesia somos nosotros So in understanding that the church is all of us, y que no somos una organización religiosa, and that we're not a religious organization, no somos una organización religiosa, we're not a religious organization, somos un organismo. we are an organism. Un organismo que es compuesto por dos partes. An organism that's composed of two parts. La cabeza. The head. ¿Quién es la cabeza? Who's the head? Ayúdeme, por favor. Help me ¿Quién out. es la cabeza? Who's the head?
Cristo es la cabeza, ¿ok? Jesus is the head. Ahora, la segunda parte somos nosotros y somos el cuerpo de Cristo. The second part is us, and we are the body of Christ. En otras palabras, vamos a ver la estructura del cuerpo de Cristo. In other words, we're going to look at the structure of the body of Christ. Y todo cuerpo tiene un propósito, And every body has a purpose. ¿ok? Nuestro propósito Our purpose, final no es venir los domingos. our final purpose, isn't just to come on a Sunday. Nuestro propósito Our purpose, principal no es venir los domingos o los jueves. our main purpose is not just to come on a Sunday or a Thursday, Es ser lo que fuimos llamados a ser but to be what we were called to be. y en segunda instancia hacer lo que nos toca hacer. And in the second instance is to do what we were called to do. La iglesia no puede hacer sin antes ser. The church cannot do without first being. El ser nos da la identidad The being gives us identity, y el hacer es la misión que tenemos como identidad. and the doing is the mission that we have as an identity. Por eso tenemos que tener una identidad correcta. That's why we have to have the right identity. Somos la iglesia We de are Cristo. the church of Christ. Tenemos un propósito We have a purpose, y es hacer la obra que Él nos encomendó. and it's to do the work that He's called us to do. Entonces, ¿dónde entra todo lo que hacemos dentro de la iglesia? So then, everything that we do in church, where does that fit in? O sea, hacer iglesia no es venir y hacer ministerio. To do church doesn't mean just to do ministry. Escúcheme, por favor. Please listen to this. Hacer iglesia no es venir a hacer ministerio. To do church doesn't mean to do ministry. Ser iglesia To be a church y hacer iglesia and to do church tiene que ver con la obra de Jesucristo que nos encomendó. have to do with the work that Jesus called us to do. Muchos creyentes creemos que somos parte de una iglesia A lot of believers think that we're part of a church porque asistimos el domingo y tocamos o servimos el domingo. because we go to church on Sundays and or we serve on Sundays. Estamos incompletos. But we're incomplete. Dile al que está a tu lado, estamos Tell the person incompletos. next to you, we're incomplete. Porque el ser y el hacer Because to do and to be es una sola cosa. are one thing. Y vamos a ver hoy esa estructura. And we're going to look at that structure today. Estoy muy satisfecho con lo que Dios ha estado hablando a través de estos chavos. And I'm very satisfied with what God has been speaking through these people. Porque Dios nos está unificando para enseñar a su iglesia correctamente. Because God is unifying us to be able to speak to His church correctly. Así que nuestra visión tiene que ser más que atender la iglesia y participar en las actividades. So our vision should be more than just participating in church and in activities, Es ser la iglesia y hacer lo que la iglesia fue llamada a hacer. but it's to be the church and to do what we were called to do. ¿Cómo está estructurada la iglesia de Cristo? How is the church of Christ structured? Es una pregunta, ¿cómo está estructurada la iglesia o el cuerpo de Cristo? That's a great question. How is the structure of the church composed? Romanos 12:5. Let's go to Romans 12:5. El cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. It says, so it is with Christ's body. We are many parts of one body. We all belong to each other. Entonces, el cuerpo de Cristo o la iglesia, So the body of Christ or church, en primera instancia, in its first instance, es comprender que somos muchos, pero pertenecemos a un cuerpo. is to understand that we are many, but we belong to one body. Cuando hablamos, esto quiere decir hablar acerca o entender la unidad en Cristo. This means to understand unity in Christ. Desafortunadamente hoy muchos creyentes Unfortunately, today, a lot of believers no han encontrado un sentido de pertenencia have not felt a feeling of pertinence a or un belonging cuerpo, a un cuerpo. to a body.
viven sus vidas basado en sus dones, en sus talentos y en sus ministerios. They base their lives on their gifts, their talents, their ministries. Y nos la pasamos tocando guitarras, And we spend our lives playing guitars, y nos la pasamos tocando baterías, playing drums, y nos la pasamos sirviendo en todas las áreas, and we serve in many areas. pero no hemos entendido que somos miembros que deben ser antes de hacer. But we haven't understood that we are Ah, members that come have on. to be before doing. Necesitamos ser antes de hacer. We have to be before we do. Y esto tiene que ver con entender mi parte dentro del cuerpo de Cristo. And this has to do with understanding my part inside the body of Christ. Por eso hoy vamos a ver algo muy práctico. That's why we're going to look at something very practical today. Quizás solamente compartimos 2 puntos. Maybe we just share 2 points. Primer punto, un cuerpo en unidad con Cristo. The first point is one body in unity with Christ. Un cuerpo en unidad con Cristo. One body in unity with Christ. Nadie se puede unificar a Cristo si no es a través de un cuerpo. No one can be united to Okay. Christ without being connected to the body. Ok, te lo voy a ilustrar de esta I manera. want to illustrate this way. Jesús es la cabeza. Jesus is the head. Ahora, ¿se puede conectar a la cabeza a la mano? So can you connect Quiero- the hand to the head? Quiero que agarres la imagen. I want you ¿Cómo, to picture it. cómo se vería una mano pegada a la cabeza? How would a hand look, or how would a head look if the hand was tied to the head, A ver, aquellos que son or binded imaginarios, to the head? ¿cómo me hubiera Let's try and gustado, imagine it. me hubiera gustado tener aquí una imagen así? It Pero- would have been cool to have an image like that. ¿Cómo But, se vería, Ricky, una mano pegada a la cabeza? but how would a hand look tied to the head? Dijeran los chavos de hoy, se vería weird, People today would say it looks weird. ¿verdad? Se vería creepy, ¿verdad? Que sí, como, ay. You could say it looks Ahora, creepy, right? ¿cómo se vería un pie pegado a la cabeza? So how would a foot look binded to the head? Even worse. Probably even worse, Aún right? peor que eso. Yeah. Are you getting the point? ¿Estás agarrando la idea? Are you getting the idea? O sea, ¿cómo se vería entonces una oreja pegada a la cabeza? So how would an ear look binded to the head? O un ojo pegado a la cabeza, serías de Or- los Illuminatis. Or an eye tied to the head? ¿Ok? Ahora, ¿verdad que eso no es correcto? Now it's not correct. Es exactamente cuando somos miembros That's exactly how it is when we're members independientes del cuerpo que queremos conectarnos a la cabeza. that are independent of the body that wants to be connected to the head. La estructura The structure del cuerpo de Cristo of the body of Christ es que el pie toma su lugar en el cuerpo, is that the foot takes its place in the body, que la mano toma su lugar en el cuerpo. that the hand takes its place in the body. No se vería normal It wouldn't look normal si la mano derecha estuviera en el pie izquierdo if the right hand was binded to the left foot, o el pie derecho estuviera en la mano izquierda. or the right foot was tied to the left hand. El cuerpo se vería deforme. The body would look deformed. Y es exactamente el cuerpo de Cristo el día de hoy, sin tener la visión de Dios, está deforme. And that's exactly how the body of Christ is today without the vision Si and being tú deformed. te llamas a ser parte de la iglesia, If you're called to be part of the church, entonces necesitas encontrar tu lugar en el cuerpo you need to find your place in the body para complementar el cuerpo. to complement the body. Somos diferentes, We are different, pero nos complementamos. but we complement each other. Primera de Corintios 1, del 10 al 13. 1 Corinthians 1, 10 through 13. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya división en la iglesia. Por el contrario, sean todos un mismo parecer, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Pues algunos de la casa de Cleo me han contado
de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, y yo de Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizados en nombre de Pablo? Por supuesto que no. It says, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. For some members of Chloe's household have told me about your quarrels, my dear brothers and sisters. Some of you are saying, I'm a follower of Paul. Others are saying, I follow Apollos, or I follow Peter, or I follow only Christ. Has Christ been divided into factions? Was I, Paul, crucified for you? Were any of you baptized in the name of Paul? Of course not. Ahora miren qué importante esto, la estructura de Dios para el cuerpo de Cristo Look at how important this is. The structure of the body of Christ, empieza por dos componentes it starts with two components. para poder eliminar las divisiones y los pleitos o las disensiones entre nosotros. To be able to get rid of divisions or arguments, Lo primero es, di conmigo, armonía, the first is harmony. armonía, Harmony. ¿ok? Quiere decir armonía que van en conjunto, que van unidos. And harmony means joined together or united. En el ámbito musical es que va a tiempo, en su tiempo. In the musical sense, it's notes or music put together in ¿Ok? one piece. Entonces, la iglesia tiene que ser como una orquesta. So the church has to be like an orchestra. Cada uno tiene que estar en su tiempo. Each has to be in its own time. ¿Ok? Y en unidad. Segundo And in aspecto, unity. la unidad. The second point, unity. Hay muchas personas que creen que son del cuerpo de Cristo, pero no están unidos al cuerpo de Cristo. There's a lot of people who think that they're part of the body of Christ, but they're not united to the body. Y entonces oramos oraciones completamente ilusorias. So then we pray prayers that are delusional. En el pasado solíamos nosotros orar por unidad. In the past, we'd pray ¿Se acuerdan? just for unity. Okay. Does anyone remember that? Vamos a orar por unidad en la iglesia. Let's pray for unity in the Ahora, church. podemos pasarnos una hora orando, Jorge, por unidad. Now, we could spend an hour praying ¿Verdad in que sí? church for unity. Ahora, la unidad se va a llevar a cabo si tú estás ausente del cuerpo. But is unity going to happen if you're absent from the body? No. It's not. Entonces, seamos entendidos en la estructura y en la visión de Dios para su iglesia. So then we should have an idea of God's vision and understanding. Lo que está diciendo, church. lo que está diciendo el apóstol Pablo So the Apostle Paul, what he's saying es para ser un cuerpo is that to be a body, necesitamos que todas las partes estén unidas al cuerpo. we need for all the parts to be united to the Y body. después que estemos unidos, que la armonía entremos a tiempo. And then when we are united, that each piece is in Que harmony at its time. que fluyamos en la misma nota, That we would flow in the same note, en el mismo propósito. in the same purpose. Dice que sean de un mismo pensamiento. That you'd be of one thought, No dice que piensen lo mismo. one mind. No. Not that you would think the same, Dice que sean de un mismo pensamiento. but united in thought. O sea, en otras palabras, que nos una In un other words, propósito. That we'd be united in purpose. Porque Luis tiene una mentalidad diferente a la mía. Because Luis has a different mindset than myself. Entonces siempre vamos a estar en desacuerdo. So we're always going to have disagreements. Pero si nos metemos al pensamiento de Cristo, But que if es la we cabeza, get into the thought of Christ, which is the head, entonces yo me uno a Cristo, then I'm uniting with Christ, tú te unes a Cristo you're uniting with y Christ, entramos todos en unidad and together we enter into unity en la cabeza. in the head.
Y entonces tenemos un solo propósito. And then we have one purpose. ¿Ok? Si no somos uno, no cumplimos el propósito. If we're not one, then we're not fulfilling the purpose. ¿Qué dice la Biblia? Lo que el hombre piensa, eso es. What the Bible says is that ¿Sí o no? what a man thinks is what he Lo que el is. hombre piensa, eso es identidad. This is identity. Ahora, si uno no sabe quién es, ¿cómo puede saber lo que tiene que hacer? So if a person doesn't know who he is or she is, Por how eso- are they going to know what to do? Por eso muchos creyentes están haciendo lo que ellos creen que deben hacer, pero no lo que la cabeza está diciendo que hagamos. So that's why a lot of believers move in the way that they think they should, but not what the head is saying that we should. Ahora, si notan bien el relato, dicen, ¿acaso Cristo está fraccionado en partes? This story also, or these verses also tell us, or ¿Verdad ask que us, dice que no? is the body broken into factions? No. No. Ahora dice, entre ustedes unos dicen, Some of you say, yo soy seguidor de Pablo. I'm a follower of Paul. Otros dicen, yo soy seguidor de Apolos. Others say, I'm a follower of Apollos. Otros dicen, yo soy seguidor de Pedro. Others say, I'm a follower of Peter. Y otros dicen, yo soy seguidor de Cristo. Others say, I'm a follower of Christ. Y dice, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso ellos te meten en el orden de la estructura del cuerpo de Cristo? And Paul No. asked them, being a follower of these, does this put you in order of the structure of Christ? ¿Acaso uno de ellos murió por ustedes? Did one of them die for you? No. No. Dice, ¿acaso yo bauticé a algunos de ustedes para que ustedes digan, soy seguidor de Pablo? Paul asked, did I baptize you so that you would say, I'm a follower of Paul? Dice, no. No. Por eso Pablo no bautizó a personas para que no se convirtieran seguidores de él, That's sino why- se convirtieran en seguidores de Cristo. That's why Paul didn't baptize anyone, because he didn't want them being followers of him, but that they would be followers of Christ. ¿Saben qué ha dividido al cuerpo de Cristo en general? You know what's divided the body of Christ in general? Las denominaciones. Denominations. Nosotros somos bautistas. We're Baptists. Nosotros no hacemos esto. We don't do this. Nosotros somos pentecostales. We're Aleluya. Pentecostal. Hallelujah. ¿Verdad? No, nosotros somos luteranos. We're Lutherans. Y si te dan cuenta, todos traen una línea doctrinal. And everyone has their own doctrine. Ahora mi pregunta, ¿Cristo es doctrina? Now, my question is Christ doctrine? Cristo es una persona. Christ is a person. Y nosotros somos partidarios de una doctrina o de una denominación. And we're participants of either a doctrine or a denomination. Hoy nos convertimos en seguidores de alguna figura Today, we become followers of a certain figure, cristiana a Christian figure, en las plataformas. on social platforms. Yo sigo al pastor Steve de Elevation Church. I follow Pastor Steve Furtick from Elevation. ¿Ok? Yo sigo al pastor fulano. I follow this pastor. Pero aún peor aún así. Muchos atendemos a diferentes congregaciones. But what's even worse is that many of us attend different churches. No pertenecemos a una en la realidad. We don't belong to one in reality. Nos da las ganas y decimos, hoy no voy a Sion, Today hoy we voy a say, ir a I'm not- este lugar. I'm not going to go to Zion today. I'm going to go to this place. ¿Ok? Estás dejando el lugar donde Dios te puso You're leaving the place where God put you para encajar en el lugar que Dios no te puso. to be boxed in a place that God didn't put you. Si Dios te hubiera puesto ahí desde el inicio, te hubiera plantado ahí. If God had put you there from the beginning, He would have planted you there. Por eso es que hay un desorden en la estructura de la iglesia hoy en día. That's why there's disorder in the structure inside church today. Muchos de nosotros hacemos donativos a donde no pertenecemos. Some of us make donations to places that we don't belong. Y a donde pertenecemos, Or where we belong, no lo hacemos. we don't do it. Completamente equivocado. It's completely wrong. Entonces necesitamos entrar
So en la unidad. So then we have to get into unity. Si Dios te colocó en Sion, If God put you in Zion, tienes que unirte a Sion then you have to be united to y Zion. tienes que entrar en armonía con Sion, And you have to get in harmony with Zion. porque entonces vas a encontrar un sentido de pertenencia Because then you'll feel that sense of belonging. y todos en armónicamente unificados And everyone together in harmony, unified, componemos la iglesia local de we Jesucristo. compose the local church of Christ. Si nosotros no entendemos este orden, mis And amados, if we don't understand this order, siempre vamos a vivir desordenados y Dios no bendice el desorden. then we're always going to live in disorder, and God doesn't bless disorder. Por eso la iglesia muchas veces no es bendecida por Dios porque no vive en orden con Dios. That's why sometimes God doesn't bless the church, because we're not living in order. Muchos with cristianos God. no estamos viviendo el evangelio de Cristo. Many of us are not living in the gospel of Christ. Estamos viviendo el evangelio que nosotros hemos diseñado. We're living in the gospel that we designed. Pero esta es la consecuencia de no estar en orden desde el fundamento. But this is the consequence of not being in order from the start, from Ya the hablamos foundation. del fundamento. We talked about the foundation La already. iglesia The church está fundamentada is founded on en la piedra the angular. cornerstone. ¿Quién es la piedra angular? Who's the cornerstone? Cristo. Christ. Y sobre eso se tiene que edificar una estructura. And over that has to be a structure that is edified. Y estas conferencias van a tener que ver con la estructura. And these sermons are going to go over the structure. Ricky y Javi hablaron acerca de ser un ladrillo. We talked about being bricks. Pero aquí lo ilustra Pablo de otra manera But here- como miembros de un organismo. Paul illustrates it a different way, as members of one organism. Mira lo que dice Efesios 1, 22 al 23. Let's go to Ephesians 1. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. También es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes en su presencia. It says, God has put all things under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. And the church is his body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with himself. Yo no estoy demandando I'm not demanding que tú te sometas a mi autoridad. that you submit to my authority. La Biblia dice es que todos los miembros The Bible is saying that all members tenemos que someternos a la autoridad de Cristo. have to submit to the authority of Christ. ¿Tú sabías que para que la mano se mueva, You know, for a hand to move, la orden la tiene que dar la cabeza? the head has to give the order. Cuando la cabeza le manda la señal a la mano y le dice muévete, la mano se mueve. When the head gives the command to move, Pero hand moves. ¿qué pasa si la cabeza le da una orden al pie y el pie se rehúsa so what happens a moverse? if the head signals a command to the foot to move and the foot denies it? ¿Cuál es su actitud? What's the Ahí attitude? te va. Rebeldía y desobediencia a la autoridad. Rebellion or disobedience A la autoridad. to the authority. Muchos de nosotros estamos viviendo rebelde y desobedientemente a Cristo la cabeza. Many of us are living in rebellion toward or disobedience towards Porque the authority, which is Christ. nos da una instrucción Isaías y hacemos lo contrario. Because he gives us an instruction and we do the opposite. ¿Se acuerdan cuando Dios le dio una instrucción a Jonás? Do you remember when God gave an instruction to Jonah? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? What did God say to Jonah? Jonás, quiero que vayas a Nínive. Jonah, I want you to go to Nineveh. Ahora, ¿qué hizo Jonás, Sonia? What did Jonah do?
se rebeló a la autoridad de Dios. He rebelled against the authority of God. Y dijo, Dios me pide que yo vaya a Nínive, yo voy a ir a Tarsis. And he said, I know God's calling me to go to Nineveh, but I'm going to go to Tarsus. Ahora, ¿quién se hizo daño, Mari? Now, who was the one hurt by this? Jonás se hizo daño a sí mismo. Jonah hurt himself in doing Muchas this. veces el daño nos hacemos por falta de someternos a la autoridad que es la cabeza, Cristo Jesús. A lot of times the hurting happens when we are rebellious to the order or the instruction of the head. Créeme que tú y yo como miembros de Cristo Believe me that as members of Christ, no vamos a vivir eficazmente al menos que nos sometamos a la autoridad de Cristo. we're not going to live effectively if we're not submitting to the authority of Si Dios Christ. te dijo, quiero que en Sion seas un pie, If God says, I want you to be a foot inside of Zion, no te rebeles a querer ser ojo o mano, don't be rebellious in wanting to be an eye or a hand, porque no puedes operar en el lugar equivocado. because you can't operate in the wrong place. Hay cosas que nosotros deseamos hacer, pero no son la función que Dios tiene para nosotros. There's things that we desire to do, but it's not the function that God has for us. ¿Saben cuál es el problema en un matrimonio? Do you know what the problem is inside of a marriage? Cuando el hombre deja su liderazgo When a man lets go of his leadership y se lo entrega a su mujer, and he gives it to his wife, empieza la decadencia en el matrimonio. there's a decadence in that marriage. Porque el liderazgo de la familia no se lo entregó Dios a la mujer, se lo entregó al hombre. Because God didn't give the leadership role to a woman, but he gave it to the Pero man. ¿qué ha hecho el hombre? What has man done? Manda a su mujer a trabajar He sends his woman to work y se pone el mandil para hacer la comida en casa a él. and he puts on the apron to cook at home. Estamos en desorden divino, We're in divine disorder. ¿ok? Cuando Dios pone piezas en la iglesia en un lugar específico When God puts pieces of a church in a specific place y nosotros no las desarrollamos and we don't develop them y alguien más las desarrolla, and someone else develops them, es por eso que la iglesia no vive en armonía y en unidad y en un propósito. that's why the church doesn't live in harmony and in unity and in one purpose. Y eso nos ha estado pasando a la iglesia en general en toda la tierra. And that's what's been happening to the church in general across the earth. Lo primero que Dios le dijo, le quiere hacer saber a la iglesia es tú eres la iglesia. The first thing that he wanted the church to know is that you are the Eres el church. cuerpo. You are the body. Yo te doy la instrucción, tú haces la acción. I'm giving you the instruction, you do the action. ¿Saben qué le dijo la cabeza a su iglesia, a los discípulos? Do you know what the body did to his disciples? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. The head had for the body, he said, go across the earth and share the gospel. Ir a ser discípulos a todas las naciones. Go and make disciples across all the nations. Bautízalos, Baptize them. entrénalos, Give them. enséñalos a guardar todas las cosas. Teach them how to guard these things. Ahora, ¿qué estamos haciendo la iglesia? And what are we doing as a church? Encerrados en un edificio, We're closed up in a building. cantando canciones, We sing songs. entreteniéndonos nosotros mismos We entertain ourselves. y la gente afuera se está perdiendo. And people outside are getting lost. ¿Cuántos estamos bautizando por año? How many are we baptizing per year? ¿A cuántos estamos discipulando? How many are we discipling per Porque year? estamos en el hacer y no en el ser. Because we're stuck in the doing and not the being. Y es por eso que la iglesia no ha prosperado como Dios quiere que prospere. And that's why the church hasn't prospered the way that God wants us to prosper. Porque la iglesia no ha tomado la función que le corresponde porque sus miembros no están ordenados. Because the church hasn't taken the function that corresponds because the members aren't united. Sion, tenemos que meternos en el orden que Dios nos ha dado. Zion, we have to get into the order that God has designed for us. ¿Cómo sé cuál es mi lugar dentro de la iglesia? Now, how do I know what my place is inside of a church? Pregúntale al que está a tu lado,
Ask ¿Cuál the es person mi next to lugar you. dentro de la iglesia? What is my place inside of a church? ¿Alguien quiere saber? Levánteme la Does mano, por anyone want to know? favor. Please lift your hand if you Porque do. muchos ni sabemos cuál es nuestro lugar. Venimos y Because many of us don't even know what our place is. We come tu lugar no es la silla donde te sientas todo el tiempo. and we sit, but your place is not the seat that you sit in all the time. Dice el edecán, siéntate aquí. Tú dices, no, mi lugar es aquel. The usher says, "Can you please sit here?" And you're like, "Nope, that's my place over there." No hablo del lugar, de tu asiento. I'm not talking about your seat right now. Yo te pregunto, ¿cuál es tu lugar como miembro de la iglesia en el cuerpo But de I'm Cristo? asking you, what is your place inside of a church? ¿Lo sabes? No levantes la mano. Do you ¿Lo know? sabes? I'm not going to ask you to lift your hand, but do you know? Quizás no lo sabes. Maybe you don't know. O quizás lo sabes, pero estás desobedeciendo. Or maybe you do know, but you're disobeying. Pero ahí te va. But here it goes. Te voy a dar una pista para que encuentres tu lugar y entonces te coloques en tu lugar y empieces a funcionar I'm going to give you a hint so that you could get into your place and that you would start to function unido al cuerpo united to the body y en armonía con el cuerpo. and in harmony with the body. Unido al cuerpo United to the body y en armonía con el and in cuerpo. harmony with the Y body. conmigo, unido al Say with me, cuerpo united to the body y en armonía con and el in cuerpo. harmony with the body. Y cuando estamos en unidad y en armonía, estamos conectados con la cabeza. When we are united and in harmony, we are connected with the head. Ahora, ahí te va. Si tú no sabías cuál es tu lugar, Now, if you don't know your place, quiero que voltees adentro de ti. I want you to look inwards ¿Cuáles son tus dones y tus talentos y tus habilidades que Dios te ha dado? and you think about the gifts and the talents that God has given you. Cuando tú eres bueno para una área, When you're good at a certain area, Dios te capacitó con esos dones, talentos, God developed you with those gifts and para que talents esos se unifiquen al cuerpo de Cristo so that those would be unified to the body of Christ y hagan mover al cuerpo en And- armonía. and help the body move in harmony. Por ejemplo, For example, a mí me gusta mucho la música I really like music y me gusta cantar, and I like to sing, pero en repetidas ocasiones mi esposa me ha dicho, but on a repeated occasion, my wife has told me, la cantada no es lo tuyo, singing's not for you, Pastor. ¿ok? Ahora, ¿entiendo notas? Now, No, do I understand notes? No, I don't. ¿ok? ¿Puedo armonizar Can I vocalmente? harmonize vocally? Tampoco, Nope, not that either. porque no es una habilidad que Dios me dio a mí. Because it's not an ability that God has given me. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Eso no es para So mí. then it's not for me. Una vez en la iglesia donde fui, no te voy a decir formado, sino informado. One time I was at a church where I was informed. Not formed. Informado y formado son dos cosas diferentes. I was informed, not formed. They're two different things. Donde fue informado, Where it was informed, un día me pusieron a dirigir la alabanza. where I was placed to lead worship. Fue la hora más larga de toda mi vida. It was the longest hour of my entire life. Porque no es mi habilidad, ni mi talento, ni mi llamado. Because it's not my ability, it's not my talent, it's not my calling. Fuera de que fuera de edificación, era una tortura para mí y para el cuerpo. Outside of it being edification, it was torture for myself and for the body. ¿Por qué? Porque estoy operando en el lugar, Jorge, equivocado. Because I was operating in the wrong place. Si tú eres bueno para los números, Now, if you're good at numbers, entonces Dios te colocó en la iglesia para que tú seas un administrador de los números. then God has placed you inside a church so that you could be an administrator Dios te- of numbers. Si Dios te dio el don de la organización, If God has given you the gift of tu organization, lugar es la organización en la iglesia. then your place is in organizing Y things in the church. aunque te encante, Dori, cantar, And if you love to sing, pero Dios te dio la organización, but God gave you organization, tengo que aceptar then we have to accept que Dios me dio eso para una función específica. that God gave me that for a specific function. Esto ha venido repitiéndose en la iglesia una y otra vez. We've heard this in church a lot of times.
quiero ser lo que yo quiero ser y no lo que Dios me diseñó a ser. I want to be what I want to be and not what God has designed me to be. Hay gente que Dios la ha llamado al pastorado There's people that God has called to be a pastor. y hay gente que Dios ha llamado como ayudante del pastor. And there's people that God has called to be a helper of the Hay pastor. gente que Dios la ha llamado a profetizar, There's people that God has called to prophesy, pero no la llamó a predicar. but hasn't called them to preach. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que debemos aferrarnos a lo que queremos? So what does that No. mean? Should we be stuck to what we want? No. Necesitamos recibir el lugar y la función que Dios nos ha We dado. need to receive the place that God has given us. Necesitamos recibir el lugar We need to receive the place y la función que Dios nos ha and the dado. function that God has given us. Aunque somos diferentes, Even if we are different, somos complementarios. we complement each other. Ahora, un cuerpo unido a Now, a Cristo. body united to Christ. Lo primero para entender esta estructura es que necesitamos ser un cuerpo unido a The first Cristo. thing that we have to understand is that we have to be one body united to Christ. Lo primero para que te unas a Cristo tienes que unirte a un cuerpo. The first thing to be united to the head is you have to be Si tú united to no the body. estás unido como miembro a un cuerpo, es muy difícil que te conectes a Cristo. If you're not united to the body, it's going to be very difficult to unite to the head, which is Christ. Para eso existe el cuerpo, That's what the body is for, para que los miembros se conecten so a that Él. members are connected to Him. Y cuando el cuerpo esté unificado y en armonía, And when a body is unified and in harmony, se conecta a la cabeza. the head is connected. Y entonces la cabeza empieza a dar instrucciones And then the head gives instructions y le dice a la oreja, escucha. and tells the ear, listen. Y la oreja escucha. And the ear listens. Le dice a la oreja, dile al cuerpo que se mueva. Does the ear tell the body move? Entonces, ¿qué hace la oreja? Recibe el mensaje The ear receives the message y le dice a los pies, dice la cabeza que te and muevas. tells the feet, the head says to move. ¿Y qué hacen los pies? Empiezan a moverse. The feet move. Si, fíjate la importancia de cada miembro, Look at the importance of every member. ¿ok? Si la cabeza le dice a la mano, dale de comer al cuerpo, If the head tells the hand, give the body something to eat, entonces agarra los cuchillos, los vegetales y empiezas a elaborar. then the hand picks up the knives and the ¿Y silverware qué and hacen starts las to cut and manos? prepare things. Elaboran y cocinan. And this is what happens in a Y ya kitchen. cuando está lista la comida, And when the food's ready, mira lo que le dice la cabeza a la boca, look at what the head says to the mouth. alimenta el cuerpo. Feed the body. Y entonces la boca empieza a And masticar the mouth starts to chew y empieza a nutrir todo el cuerpo, and starts to bring nutrients to the body. ¿verdad? Pero cuando el cuerpo tiene que ser guiado a un lugar, But when the body has to be guided somewhere, la cabeza le dice a los ojos, the head tells the eyes, dirige al cuerpo. lead the body. Y por eso es que no tropezamos ni nos caemos. That's why we don't trip or fall. Por eso nuestros padres a los niños nos dicen, mira por dónde caminas. That's why parents tell their kids, look where you're going. ¿Verdad que sí? La cabeza le está diciendo a la boca, dile a los pies que tenga cuidado. The head is telling the mouth to tell the feet to be careful. ¿Por qué te estoy explicando todo So esto? why am I explaining all of this like this? Porque el cuerpo se ha estado jaloneando para todos lados. Because the body's been being pulled in different La directions. mano quiere hacer lo que quiere, el pie lo que quiere, los ojos lo que quieren. The hand wants to do what the hand wants, the eye wants to do what the Y eye lo wants. menos que estamos haciendo es escuchando a la cabeza que es Cristo. And what we're Jesús. not doing is listening to the head, which is Christ. En el momento que tú tienes una relación con Cristo, The moment that you have a relationship with Christ, empiezas como miembro a escuchar la voz de the Cristo. body starts to listen to Dice, the yo soy el head buen of pastor y conozco a mis ovejas. He says, I am the good shepherd and I know my sheep, Y my ellas flock, me conocen a mí. and they know me. Conocen mi voz porque me oyen They recognize my voice because they hear me y me siguen. and they follow. ¿Conoces a Cristo como tu pastor Do you divino? recognize Christ as your divine pastor? ¿Has aprendido a escuchar? Your divine ¿Su shepherd? voz? Have you learned to hear his voice? ¿Estás siguiendo las instrucciones que te da Él
y no haciendo lo que tú y yo queremos? Are you following the instructions that he wants and not doing what we want? Si tú lees el Salmo 23, If you read Psalms 23, el Señor es mi pastor the Lord is my shepherd, y nada me and I faltará. lack nothing. En lugares de delicados pastos me hará descansar. In green pastures will he allow me to lie, Junto a corrientes de agua me pastoreará. and next to streams will he lead me. Confortará mi alma. He comforts my soul. Me guiará por sendas de justicia por amor a su He nombre. leads me on paths of righteousness. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal Even though alguno. I walk through the valley of the shadow of death, I will Porque fear no evil, tú estarás conmigo. because you are with me. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Your rod and staff, they comfort me. Dice, me preparas una mesa en medio de mis And you prepare a adversarios. table in the midst of my enemies. Unges mi cabeza con You aceite. anoint my head with oil. Mi copa está rebosando. My cup is overflowing. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Certainly, todos los the días de good- mi vida. Your goodness and mercy follow me each day. Y en la casa del Señor And in the house of the Lord moraré por largos días. will I dwell. ¿Qué está diciendo el salmista? What is the psalmist saying? Conozco quién es Dios y quién soy yo. I know who Christ is, and I Y know who I am. cuando yo, Erika, sé quién es Dios, And when I know who God is, cuando yo sé, Luis, quién es Cristo and I know who Christ is en la iglesia, inside church, y quién soy yo en la and iglesia, who am I inside of church, entramos en una armonía. then we get into harmony. Y por todo lugar donde Él nos guía y nos And dirige, in every place that he guides us and leads Dios us, va a nutrir nuestras necesidades diarias. God brings nutrients to our daily living Porque estamos unidos a Él because we're united to him y en armonía con Él. and in harmony with Por him. eso David vivía en esa unidad y en esa armonía con Dios. That's why David lived in harmony and unity with God. Y es lo mismo que Dios quiere que experimentemos como And iglesia. that's what God wants us to experience as a Que church. cuando nos unimos y nos armonizamos, That when we are in unity and we're in harmony, entonces empezamos a operar correctamente. then we start to operate the right way. Y empezamos a hacer y a cabeza o el pastor está ordenando. What the head or the divine shepherd is calling us to do. Ahora podemos avanzar Now we can advance, si no estamos unidos como or can we advance miembros al cuerpo. if we're not united to the body? No vamos a avanzar. We can't advance. ¿Qué pasa cuando me falta a mí el pie? What happens when I don't have a foot? Todo el peso All of the weight cae sobre la izquierda. is on the left foot. Ahora puedo estar un left leg. rato así, Now, can I stay like this for a pero while? yo Yeah. no puedo operar así But I can't operate this way porque necesito la otra parte. because I need the other part. Y la iglesia tiene que entender And the church has to understand que todos y cada uno de that nosotros each one of us debemos estar be able to, tú quieres operar correctamente como miembro. if you want to operate correctly as a member, No hay otra manera más que a través de la unidad en el cuerpo there's no other way except through unity with the body y en armonía con el cuerpo. and in harmony with the body. Y entonces ahí es donde la estructura empieza a construir correctamente. And that's where the structure is being built correctly. La próxima semana Next week, vamos a hablar acerca de un cuerpo con muchos miembros. we're going to talk about a body with many members. Hoy solamente tocamos la unidad de los miembros en el cuerpo Today, we just talked about unity with the members inside the en body dos aspectos, in two aspects: unidad unity y armonía. and harmony. ¿En qué? Unidad Unity y and armonía. ¿A dónde nos lleva esta unidad y esta armonía? Where does this lead us? A colocarnos en la cabeza. To be aligned with the head. Ahora ya estamos
conectados a la cabeza. Now we're connected with the head. Ahora, la próxima semana So the next week, vamos a ir específicamente sobre las funciones de cada uno de los miembros en el cuerpo. Se mete el cuerpo en orden. you can't go over the functions without putting the A enseñar estructurados y a operar en el orden God is divino. going to teach us how to be structured and function inside His Y ahí church. te va. Vamos a lograr lo que no hemos logrado en muchos años. And we're going to achieve what we haven't achieved in many years. Di conmigo, el orden de Dios Say with me, the order of God trae bendición. brings blessing. El orden de los miembros The order of the members pegados al cuerpo tied to the y body pegados a la cabeza and tied to the head traen bendición. bring blessing. En el principio los cielos y la tierra estaban desordenados y vacíos. In the beginning, the heavens and the earth were in disorder ¿Qué fue and lo- empty. ¿Qué fue lo primero, Sonia, que hizo Dios ante el desorden y el vacío? What was the first thing that God did with this disorder and emptiness? Ordenar. He put it in order. Dios quiere ordenar su iglesia para traer bendición a su iglesia. God wants to put the church in order to bring blessing upon His Y church. cuando hablamos de orden en la iglesia, estamos hablando orden en ti y en mí. And when we talk about order in the church, we're talking about order in you and in me. En casa, At home, en la familia in the family, y en la iglesia. and in the church. Porque la iglesia Because the church somos tú y yo. is you and me. Muchos queremos que haya amor en la iglesia. Many of us want there to be love inside the church. Hay amor en tu familia. Is there love inside your Hay family? amor en tu casa. Is there love inside your home? Muchos queremos que haya unidad en la A iglesia. lot of us want unity inside the Cuando en la church. casa no hay unidad. When at home there's not unity. Muchos queremos bendición en la iglesia. Many of us want blessings in the church. Pero no hay bendición en el hogar. But there's no blessings in the home. Muchos queremos armonía en la Many iglesia. of us want harmony inside the church. Y en la casa nos mantenemos peleando los unos con los otros. But at home we argue with each other. Dios dice, quiero ordenar mi casa. God says, I want to put my house in order. Porque quiero bendecir mi casa. Because I want to bless my Y house. porque quiero que mi casa And I lleve want- su propósito a cabo. My house to carry out its purpose. Yo no sé si estás preparado para esto. I don't know if you're ready for this, Varón, gentlemen. Dios quiere que tomes tu sacerdocio en tu casa. God wants you to take your priestlyhood in your Que house. tomes tu in your home, responsabilidad. That you would take up your Y responsibility. si tu esposa ha estado llevando las riendas, decirle, mi amor, And if the wife is not giving up the reins, You have to say, presta para acá. I love you, but we're in disorder. Necesito tomar mi lugar. I need to take up my place. Escucha, mujer, si has tomado el liderazgo de tu casa, And wife, if you've taken up the leadership of your home, tienes que voltear a él y decirle, mi amor, you have to turn to your husband and say, no puedo ser negligente I can't be negligent. y apoyarte en algo que te toca a ti hacer. And I have to support you in something that's belongs for you to do. Hoy te entrego tu lugar. Today I give you your Siempre pasa a eso. if we start at home with this, Eso es lo que vamos a traer a la iglesia. this is what we're going to bring to church. No se trata de machismo. It's not about your ego. Se orden. No le dije esposa, sino hasta que le dio una visión y un trabajo. Why didn't God give man a wife until he had a job and a Para work? que entendiera que él era el sacerdote de casa, el líder de casa. Because he had to understand that he was the priest in the home, Y después the leader in the home. le construyó una hermosura And then he built or designed que la sacó de él a beauty that he took from his rib. y le dijo, ahora And he ella said, será tu ayuda now idónea. she will be your helper.
Es lo mismo en la iglesia, mis amados. This is the same thing inside the church. Si Jesucristo, que es la cabeza, If Christ, who is the head, here, la in its iglesia, place. la iglesia no puede tener éxito. the church cannot be Jesús te successful. dice a ti y a mí en esta tarde, Jesus tells you and me today, yo Cristo I, Christ, soy la cabeza de mi iglesia am the head of the y church, estoy tomando mi lugar. and I'm taking my place. Ahora te digo a ti, Now I'm iglesia, telling you, church, toma tu lugar y toma tu función take your place and take up your function para que se cumplan los propósitos. so that the purposes can be fulfilled. Entonces, cuando tú y yo empecemos en el hogar So then when we start at home a ordenar la casa, and start to put the home in order, cuando tú empieces a respetar en la casa, when you start to respect at home, tú vas a traer a la iglesia lo que tú eres en casa. you will bring to church what you are at home. Así que por favor no tengas esas demandas tan altas So please don't have those demands that are so para high la iglesia for the church si no es lo que tú practicas en tu if it's casa. not what you're practicing at home. Es que la iglesia necesita ser amorosa. It's that the church has to be loving. Really? ¿Cuánto amas tú a la iglesia? How much do you love the church? Es que la iglesia debe ser dadivosa. Is that the church has to be giving. ¿Eres dadivoso tú? Are you a giver? Es que nuestros hijos tienen que adorar a Dios. It's that our children have to worship God. Te ven adorar a ti. Do they see you worship? Es que tienes que orar y leer la Biblia, It's that you have to hijo. pray and read the word. En serio, te ven a ti leer y orar. You tell your kids that, but do they see you do that? No le impongas a tus hijos lo que tú no haces. Please don't impose things on your kids, things that impose things. Pero cuando nosotros lo practicamos, But Silvia, when we practice it, entonces eso es lo que traemos a la iglesia. then that's what we bring to church. ¿Quieres que la congregación, Rachel, sea una iglesia amorosa? Do you want the congregation to be a loving church? No te canses de abrazar a las hermanas Don't y de get tired bendecirlas. in embracing your Decirle sisters and saying, bien te ves el día de hoy. hey, you look great today. Párate a todos y a cada uno Stand de at the ellos. door and welcome people. Eso es. Eso somos nosotros. That what we want the church to be, we Y are. cuando lo hacemos, And when we do it, Maye, no es porque nos lo pide el pastor. when we do it, it's not because the pastor is asking us to Es do it. porque nos lo está pidiendo Cristo. It's because Christ is calling us to do it. Aquí termino. Cristo dijo, Isaías, I'll finish here. Christ said, ama a las personas love others como yo te he amado a ti. as I have loved you. Sé misericordioso, Marta, con las personas Be merciful with people como soy misericordioso the contigo. way I'm merciful with you. Extiéndele la gracia a la gente, Extend grace to people, no porque es buena gente not because they're contigo, good people with you, porque yo te impartí la gracia. but because I gave you grace. Entonces, cuando recibimos nosotros, Felipe, esa instrucción de So la when we cabeza receive that instruction from the y head la ejecutamos, and we execute, vamos a tener los resultados then we'll have the results que Cristo dijo que vamos a that tener Christ said we'd have. cuando It's hacer y hacer, and does and is. el cuerpo se fortalece, The body is strengthened, tiene una buena estructura, has a good structure, tiene una columna vertebral firme, has the vertebrae, tiene unas is piernas bien establecidas, has firm legs, con oídos dispuestos a oír a Dios with ears that are open to y hearing con God, ojos que están viendo el futuro and de with Dios. eyes seeing the future. Entonces la iglesia Dios a que Cristo quiere que seamos the glorious una iglesia religiosa. Dios quiere que seamos
seamos un cuerpo saludable. God wants us to be a healthy body. Ricky habló acerca de la iglesia saludable, Ricky had spoken on a healthy church, pero la iglesia no puede ser saludable but the church cannot be healthy si sus miembros no están if saludables. its members are not healthy. ¿Cómo está tu orgullo? How is your pride? ¿Cómo podemos esperar que la iglesia esté saludable si habemos gente orgullosa? How can we hope for the church to be when we are full of prideful people? Heridos. Eso es lo que proyectamos. This is what we project. Pero cuando estamos los miembros But when the members saludables, are healthy, porque nos estamos cuidando qué comemos because we're taking care of what we eat a través de los ojos y de los oídos. and through eyes and ears, Muchos de nosotros estamos solamente comiendo crítica many of us are just eating y por eso criticism. criticamos a la And that's iglesia. why we criticize the church. Muchos de nosotros estamos comiendo juicio. A lot of us are eating Por judgment. eso vemos que alguien falla en la iglesia y luego lo And apuntamos when we con see el someone dedo. fail at church, we point our fingers right away. Alimentémonos de la gracia, la Let's feed misericordia, ourselves with mercy and grace, el perdón y el amor de Dios. forgiveness and love Y from entonces God. todos los miembros vamos a estar saludables. And then all the members will be healthy. Y un cuerpo unido, And a body that's united armonizado in harmony y saludable and healthy es poderoso en las manos is a de Dios. powerful one inside the A hands of God. Cristo To Christ sea la gloria be the glory por esta palabra. for this word. Dios te bendiga. God bless you. Dios te bendiga. God bless.